Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Espérame, Sí, yo profe, se está viendo. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, chicos, muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a hablar en nuestro CIPAS número 5 sobre la clasificación y operaciones de conjuntos. Recordarles que esta ya es la tarea número 3 y pues con esta ya sería la actividad intermedia. Si esta es la del medio, son 5 actividades, entonces ya quiere decir que vamos en la mitad de nuestro periodo académico. Animarlos muchísimo a participar en el foro, en los foros, porque es la forma en la que nosotros podemos hacer la retroalimentación y pues revisar también si tenemos algún tipo de dificultad. Como siempre, presentarles la agenda. Entonces, vamos a dar unas noticias de interés para el curso. Recordar, por favor, la asistencia en el ejercicio bueno, en el evento académico, que ya les hemos compartido diferentes actividades, pero ya les voy a explicar un poco más a profundidad de qué trata la actividad de la tarea número 3 para la siguiente, ¿no? Eh, no miento, yo puse aquí tarea 3, pero verdad que lo cambiamos, es la tarea 4. Y vamos a hablar sobre la rúbrica de evaluación de la tarea 3. Después de ello vamos a hablar sobre conjuntos, vamos a hacer operaciones entre conjuntos y vamos a hacer un ejercicio del punto número 1, un ejercicio del punto número 2 y una actividad interactiva final. Entonces, damos inicio recordándoles, chico, por favor, confirmar la asistencia al CIPAS. Recuerden que deben ingresar a la plataforma en el espacio donde dice Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. Vamos a encontrar uno que dice CIPAS 5 operaciones, dice clasificación y operaciones entre conjuntos. Y vamos a inscribirnos y posteriormente confirmamos asistencia. Entonces nos debe aparecer este espacio que dice confirmado. Bueno, entonces para aquellas personas que no lo han hecho, lo podemos hacer. Bien, recordarles que esta actividad, tarea 3, inició el 30 de septiembre y finalizará el 27 de octubre. Bueno, a las 23:55, hasta ese momento, ustedes pueden ingresar al entorno de evaluación a realizar sus aportes, bueno, la entrega final. Pero en el entorno de aprendizaje se realizará retroalimentación de todos los documentos enviados, de todos los avances enviados hasta el día jueves 23 de octubre a medianoche. ¿Listo? Profe, es que yo entregué el 25 a la 1 de la mañana. Nosotros tenemos un filtro, ¿sí? Nosotros utilizamos un filtro en el foro para revisar los que lleguen hasta medianoche. Entonces, hasta ese momento se va a hacer la retroalimentación. ¿Listo? Como ustedes ya se dieron cuenta en la primera actividad, por lo general como buenos colombianos tendemos a dejar todo a última hora, entonces la última semana es cuando empiezan a enviar ustedes muchos avances y pues tendríamos el viernes y el sábado para responder a esos avances y para que tengan el fin de semana de realizar las modificaciones para subir en el entorno de evaluación. Entonces, por eso es que se hace esa salvedad siempre hasta el jueves 24 de octubre. Ustedes suben el 25, por supuesto que se les va a tener en cuenta la participación, pero ya no van a recibir retroalimentación. ¿Listo? Entonces, importante recordar eso. Bien, chicos, les quiero hablar aquí sobre la asistencia al evento en la tarea número 4. ¿Sí? Resulta que este curso es un curso que es institucional, ¿sí? Es un curso que todo estudiante de la universidad debe ver. Todo estudiante, excepto creo que licenciatura en matemáticas es la única carrera que no ve este curso. Las demás carreras lo tienen que ver. Y uno de los objetivos de este curso es que nosotros podamos participar en un evento, bien sea presencial, virtual, de manera sincrónica o viendo después la grabación de alguna conferencia, charla, congreso, simposio, un workshop que esté relacionado con ciencias
básicas, es decir, matemática, física, química, con ciencias naturales, biología, química, y con cursos de ingeniería, ¿listo? O con disciplinas, pero que sean relacionadas con ciencias básicas. Bueno, sí, con las ciencias. Cuando participemos en esos espacios, vamos a responder estas preguntas. Hay muchos de ustedes que ya participaron en eventos que hemos compartido y esa participación se va a tener en cuenta, pero es para la tarea número 4, recordemos. Espérenme porque yo aquí tengo tarea 3, pero es tarea 4. Listo, es que es en la unidad 3, pero tarea 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros compartimos en el chat de Teams, en el chat de WhatsApp, bueno, en el chat de Teams o por correo institucional. Chicos, hay un evento sobre ingeniería. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ingresar al evento y vamos a responder. Primero, lo hacemos en Word. El nombre del evento al que participamos. Entonces, por ejemplo, conferencia de inteligencia artificial. Entonces lo escribimos. Nombre del expositor. Si son varias personas las que participan en el simposio, en la conferencia, solamente vamos a escoger uno. Entonces, por ejemplo, Federico Gutiérrez va a ser el expositor. Bueno, el micrófono, micrófono, chicos. Ok. Vamos a participar entonces en el evento y nos piden cuál es el objetivo del evento. Ah, bueno, entonces el objetivo del evento es un encuentro internacional sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Y vamos a hacer un resumen de lo que entendimos, de lo que aprendimos, un resumen que esté entre 200 y 300 palabras. Y posteriormente vamos a anexar 3 pantallazos de esa participación. Bueno, entonces pantallazos, por ejemplo, del chat, pantallazos de YouTube, si es por YouTube, pantallazos si es por Zoom, bueno, dependiendo de la actividad. Si es presencial, pues las fotos del evento. ¿Listo? Esta esta actividad como tal tiene una puntuación de 20 puntos para la tarea número 4. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque nosotros ya hemos venido compartiendo actividades que se realizan en la universidad a nivel nacional e internacional. Entonces, para que estén pendientes y pueden participar. No es obligación participar en el evento de forma sincrónica. Pueden guardar el enlace y después revisar el enlace de la grabación y revisar cuál es la ponencia o cuál es la conferencia que más les llamó la atención. Bueno, entonces cuando compartamos esta información por el chat de Teams, no se me asusten, simplemente revisan si pueden participar. Bueno, no tienen que participar en todos, no, hay eventos que son muy largos, duran 3 días, 4 días, 5 días, entonces no tienen que participar en todos, pueden participar un solo día en una charla en específico. ¿Listo, chicos? Bueno, preguntas hasta aquí antes de iniciar con la temática de el, espérame, voy a ver por acá. Diana, te escucho. Qué pena, buenas noches. Es que yo pues Hola. siempre estoy pendiente, pero resulta que va a caer como una tormenta acá donde yo vivo y qué pasa pues con la asistencia ahí para yo mirar la clase. Bueno, en cuanto a la asistencia, recuerda que la asistencia debes confirmarla directamente en la plataforma, ¿sí? Entonces puedes ingresar y confirmar asistencia. Y la grabación de la clase, la grabación del encuentro, siempre la compartimos con ustedes por el grupo de Teams y también por el foro. Bueno. Listo, profe, qué pena. Es que no, es que la verdad se pone tan mala la conectividad que no me deja ni siquiera entrar al campus, que Sí. ni siquiera veo la pantalla. Bueno, en este momento no estoy compartiendo pantalla, pero bueno, no te preocupes, igual la grabación la vamos a compartir, ¿sí? El propósito, recuerden que el objetivo de estos espacios es precisamente que podamos aclarar dudas, ¿sí? Entonces, no hay problema, La ¿vale? clase, eso es lo que Ok, más. Ah, bueno, profe, entonces muchas gracias. bueno. El profe Ronald dice que ya va a revisar porque no les deja compartir. Ay, alguien tiene el micrófono encendido.
Chicos, otra cosa importante. En este momento hay algunas personas que están mm, reportando fallos en su ingreso al campus. ¿Listo? Entonces no se preocupen, si pueden ingresar y confirmar la asistencia, lo hacemos. Y si no, entonces tenemos en cuenta el ingreso. Sí, cuando ustedes ingresan a Teams, siempre nos arroja una asistencia. Entonces, esa asistencia es la que tendríamos en cuenta. ¿Listo? Para la participación del día de hoy. Bueno. Sí, profe, lo que pasa es que o sea, no sé, el campus hasta ahora se como si se colapsara y muchas veces uno no puede entrar hasta ahora. Yo lo he hecho muchas veces porque no, o sea, como que no carga, como que no abre. Pero mira que esa dificultad sí se ha presentado este periodo. Lo que pasa es que están modificando algunas cosas del campus virtual, es decir, el próximo periodo todos vamos a encontrar un campus diferente y al hacer esas modificaciones sí hemos notado que hemos tenido dificultad con el ingreso. Entonces sí se ha presentado esa dificultad este periodo. Es Ah, a bueno, todo. profe, muchas Bueno, gracias Profe, por la pero eso se explicación. presenta más que Bueno, profe, todo gracias por aclarar. el día que hay cierre de algún curso. ¿de alguna Por actividad? ejemplo, sí, por ejemplo, hoy se cierran como dos materias, entonces por eso está el campus así caído, empieza todo el Ahora mundo a entrar. imagínate, se colapsa también el campus porque son muchos estudiantes, imagínate la cantidad de personas entregando actividades, entonces esto también puede ser un factor. Bueno, pero entonces paciencia, por eso no hay que dejar todo para última hora, chicos. Sí, yo Recomendación. se dice porque pues Ujú. no se lo ha pasado ahorita en finales de entrega, sino yo pues desde antes, desde hace por ahí 15 días, siempre ha pasado. Sí, en ese caso, pues intentar hasta que puedan ingresar, porque no, a nosotros también nos pasa y nos suele ocurrir, como decía la compañera, más que todo en horas de la noche, de pronto cuando más gente va ingresando. Entonces, sí, tener un poco de paciencia y pues como les digo, no dejar para última hora la entrega de las actividades y si podemos ingresar de pronto en horario de la mañana, que está un poquito más, más tranquilo el campus, entonces se puede ingresar sin problema. ¿Listo? Bueno, chicos, rúbrica de evaluación, rápidamente. Para la tarea número 3 tenemos 4 puntos y vamos a trabajar también un video explicativo. ¿Listo? Entonces, este video sí es en el punto número 1. El punto número 1, punto número 2 y el punto número 4 tienen un valor de 15 puntos. El punto número 3 y el video explicativo tiene un valor de 20 puntos. Y ojo, chicos, el foro, ustedes ingresan y solamente están participando cuando eligen la letra. ¿Sí? Se les tiene en cuenta la participación, pero son solamente 2 puntos. De 20 puntos que vale la participación en el foro, solamente se dan 2 puntos si ustedes ingresan a escoger la letra. Fíjense que ahí ya podríamos, si no ingresamos al foro y tenemos otro punto mal, ya estaríamos perdiendo un gran puntaje de la nota de esa actividad. Entonces, recomendación, ingresen y participen en los foros en los tiempos indicados, ¿vale? El foro es como el aula de clase, ¿sí? El aula de clase donde ustedes van, preguntan, el profe les dice, vamos bien, tenemos que corregir esto, pero si ustedes nunca ingresan al foro, no participan en el foro, eso significa que ustedes no están, es como si estuviesen ausentes de las clases, ¿sí? Por eso el foro está abierto 24/7 en las fechas establecidas. Después de eso, pues ya perdemos la comunicación en el foro y no vamos a tener acceso a él. Entonces, invitación para que participemos en el foro, recibir la retroalimentación y no perder ese puntaje. Bueno, listo. Qué pena una pregunta. Sí, señora. En el foro, digamos, ¿hasta qué día exacto uno puede participar en el foro? Tu participación en el foro va hasta el día del cierre de la actividad. Sí, o sea, tú puedes participar el domingo a las 10 de la noche. Esta actividad cierra el 27 de octubre, entonces tú puedes participar hasta el domingo a las 10 de la noche, 27 de octubre. Que ya no vas a recibir retroalimentación, pues porque a esa hora no vamos a estar, entonces no vas a recibir retroalimentación, pero, pero se te va a tener en cuenta la participación en el foro. Ahora bien, si es una participación tardía, es decir, después del 24, que es la fecha a la que nosotros
por reglamento institucional estamos comprometidos a realizar retroalimentación en los foros. Si ustedes participan 25, 26, 27, se considera participación tardía, es decir, que se va a tener en cuenta, se va a dar un puntaje, pero no los 20 puntos. ¿Listo? Entonces, Ok, y en cuanto, disculpe, y en cuanto al video, para hacer el video, ¿uno lo puede hacer por cualquier aplicación o necesariamente tiene que ser de la aplicación TIN? Es que esa aplicación no la he podido manejar con esas grabaciones. no, tú puedes utilizar la aplicación que quieras. Hay estudiantes que utilizan Canva, hay estudiantes que utilizan una aplicación que se llama Screenpal, también es gratuita. Todas estas aplicaciones son gratuitas, entonces pueden utilizar esa. Hay estudiantes que lo hacen directamente desde el celular y después lo suben a YouTube, entonces también lo puedes hacer así. No es obligación hacerlo por Teams, no. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, listo, chicos. Vamos a dar entonces inicio a la temática en este momento. Bueno, resulta que esta unidad, esta tarea, nos habla sobre los conjuntos. ¿Por qué pasamos a hablar de conjuntos? Bueno, la expresión de conjuntos tiene unas definiciones, tiene una simbología, tiene unas operaciones y vamos a utilizar también lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, todo lo que vimos en la unidad 1, vamos también a utilizarlo en la unidad 2. Bueno, entonces, recordemos que un conjunto, ¿sí? Es una agrupación de elementos que cumplen una característica, ¿sí? Que tienen una propiedad que todos los elementos de ese conjunto comparten y por eso hacen parte de ese conjunto. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos todas las personas que estamos en este CIPAS, tenemos una característica en común y es que somos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, matriculados en el curso Pensamiento Lógico Matemático, ¿sí? Esa es la relación que tenemos todos los elementos del conjunto que nos encontramos en el CIPAS 5 el día de hoy. ¿Mm? Esa es la definición de conjunto. Bien, vamos a hablar un poco sobre la representación de los conjuntos. Al igual que en la tarea número 1, vamos a hablar de un lenguaje simbólico, ¿sí? Que es la representación de ese conjunto. Entonces tenemos tres formas de representar un conjunto. La primera es por extensión, la segunda es por comprensión y la tercera es de manera gráfica, ¿no? El conjunto por extensión, la misma palabra me lo dice, vamos a extender ese conjunto, es decir, que vamos a nombrar uno a uno los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, si yo voy a hablar del CIPAS, de pensamiento lógico matemático, a este grupo le voy a llamar, por ejemplo, P, y tendría que empezar a nombrar Diana, Rona, Laura, Luisa, Carlos, Freddy, Brian, Kevin, Lina, así, uno a uno los elementos que están en este conjunto. Por comprensión vamos a comprimir, ¿listo? Vamos a comprimir ese conjunto. Entonces, en este caso, mi conjunto va a tomar esa característica, ¿sí? Entonces, el elemento que cumpla esas características es el que hace parte de ese conjunto. Para ello vamos a utilizar esta expresión, por ejemplo, solamente la característica estudiantes de pensamiento lógico matemático 1604. ¿Sí? Ese sería nuestro conjunto. Reconocer que los conjuntos siempre se van a anotar con letras mayúsculas. Bueno, las letras minúsculas las podríamos identificar, pero como elementos del conjunto. Entonces, siempre vamos a escribir nuestro conjunto en letras mayúsculas. Los elementos los vamos a separar por medio de comas. ¿Listo? No vamos a ponerle rayitas, no le vamos a poner, no, solamente coma. Con coma ya identificamos que es un elemento diferente. Si le ponemos rayitas, podemos tender a confundir con que el elemento es un número, por ejemplo, negativo. ¿Vale? Entonces solamente vamos a separarlos con comas. Y cuando vamos a hablar de los elementos o de la característica del conjunto, siempre vamos a utilizar llaves. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el nombre del conjunto igual y vamos a poner llaves. ¿Listo? En la escritura por comprensión, ustedes ven esta simbología. Entonces tendríamos el conjunto S donde existe un elemento tal que ese elemento es una vocal. Bueno, esta expresión se lee X tal que X. ¿Qué significa eso? Eso significa que existe un elemento, ¿sí? Cualquiera que sea ese elemento, y ese elemento cumple esa condición.
¿Listo? Eso es lo que significa la expresión X tal que X. Bueno, ustedes pueden utilizar la expresión X, la expresión Y, la expresión Z, la letra que ustedes quieran. Igual significa un elemento que cumple determinada condición. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? Que si yo voy a poner acá Y, entonces sería Y, em, línea Y. ¿Listo? Esa es la expresión. Y escribimos la característica de los elementos de dicho conjunto. Bueno, con esas expresiones que acabamos de ver, por extensión, recuerden extender los elementos de ese conjunto, o por comprensión, es decir, por comprimir esos elementos, podemos determinar cuáles son las clases de esos conjuntos. Entonces, la primera clase de conjunto que vamos a encontrar es un conjunto finito. ¿Qué significa esto? Que el conjunto tiene fin. Es eso, que el conjunto tiene fin. Si ustedes lo determinan uno a uno los elementos y el conjunto ya llega hasta una parte y ya no sigue, no le podemos poner nada más, entonces es un conjunto finito. Por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, las vocales, las personas que ven pensamiento lógico matemático en el periodo 1604, ¿sí? Pueden ser grupos muy grandes, pero van a tener fin, ¿sí? Tienen fin. Y tenemos el conjunto de los números infinitos. Aquí es cuando los elementos son ilimitados. ¿Cómo hacemos para reconocer ese conjunto? Primero, porque en las expresiones de la escritura por comprensión, ¿sí? Cuando nosotros lo leemos, podemos encontrar siempre otro elemento después. Por ejemplo, los números naturales. Recordemos que los números naturales son todos los números que me sirven para contar elementos. Un niño, 4 personas, 5 adultos, 6 balones, ¿sí? Esos son los números naturales, los que por naturaleza utilizamos en nuestro diario. Sí, esos son los números naturales. 5300, ese es un número natural. Ah, que la bolsa de leche ahora cuesta 7200, ese es un número natural. ¿Sí? Y resulta que después de ese número hay otro número, 7300, 7400, 7500, y sigo aumentando y nunca le voy a encontrar fin a ese conjunto. Quiere decir que es un conjunto infinito. Y este también, cuando voy a escribirlo por extensión, es decir, uno a uno sus elementos, represento al final con puntos suspensivos. Cuando yo encuentro estos puntos suspensivos, automáticamente sé que me están hablando de un conjunto infinito. ¿Vale? Pero resulta que tenemos unos conjuntos especiales. Esos conjuntos especiales son, bueno, son dos conjuntos. El primer conjunto es un conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Bueno, entonces, por ejemplo, un mes del año que tiene 45 días. No hay ningún mes en el año que tenga 45 días. Por ello, vamos a escribirlo. Podríamos escribirlo como A, por ejemplo, A, y vamos a escribir A es igual a infinito, esta simbología, o podríamos escribir A es igual y simplemente ubicar las llaves así. ¿Listo? Cualquiera de estas dos expresiones. ¿Cuál no es correcta? Que escribamos A es igual, llaves, la simbología de infinito, llaves. Esto no es correcto. Bueno, porque ¿qué significa esto? Esto significa que en el conjunto A hay un elemento y que es este símbolo. ¿Listo? Lo cual no es correcto. Entonces, podemos utilizar esta expresión o esta expresión, más no la del lado derecho. Cuando son conjuntos vacíos. Y tenemos uno que es el conjunto universal. Este conjunto universal es aquel que está conformado por todos los elementos. El conjunto se contiene el mismo. Por ejemplo, mi conjunto universal del curso Pensamiento Lógico Matemático son todos los estudiantes del curso. Y en la webconferencia participan todos los estudiantes del curso. Entonces, es decir, que la webconferencia es el mismo conjunto universal. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, preguntas. Recuerden que ustedes tienen el micrófono, entonces si quieren hacer alguna pregunta. Esperen y yo reviso el chat. Ah, ok, bueno.
por el momento no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar. Listo. Después de que nosotros ya clasificamos el... Me vuelvo a compartir porque no me da la opción de seguir escribiendo. Ok. Después de que nosotros ya identificamos cuáles son los tipos de conjuntos, si es el conjunto por extensión, por comprensión, ¿sí? Podemos determinar la cantidad de elementos que tiene dicho conjunto. Para ello, en matemáticas vamos a utilizar la expresión cardinalidad. ¿Sí? Cuando a nosotros nos hablen de cardinal, es la cantidad de elementos. Bueno, entonces no se me asusten si de pronto la expresión suena un poquito rara, pero el cardinal es eso, solamente es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Profe, ¿cómo se escribe ello? Entonces, por ejemplo, en el conjunto A, que está al lado izquierdo, tenemos exactamente 6 elementos. Entonces, yo voy a escribir 6 elementos. Esta forma es la forma correcta de escribir el cardinal. Podemos escribir cardinal del conjunto A o simplemente N y entre paréntesis A. ¿Qué no debo hacer? ¿Qué no debo escribir? No debo poner el número dentro de llaves. Esto no lo debo hacer. ¿Vale? Esta escritura es incorrecta por dos razones. La primera, porque el cardinal es una cantidad, ¿cierto? Entonces me están diciendo, dame la cantidad de un conjunto. Y si yo lo pongo dentro de llaves, estaría diciendo que existe un elemento que es el número 6, lo cual es incorrecto. Entonces simplemente vamos a ubicarlo de esta manera sin llaves. Bueno, ¿qué pasa cuando el elemento es, perdón, el conjunto es vacío? Entonces escribimos n, por ejemplo, digamos n del conjunto B y ponemos la expresión vacío. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando el conjunto es infinito? Ah, bueno, pues entonces escribimos n del conjunto C igual a infinito. ¿Listo? Y fíjense que no utilizamos llaves en ninguna de las tres. Simplemente la simbología o el número. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a ver un ejemplo. Esta escritura de acá de pronto nos va a parecer un poquito extraña, pero vamos es a recordarla, porque yo sé que muchos de nosotros ya la hemos visto y nos vamos familiarizando. Entonces dice lo siguiente. Tenemos un conjunto que es el conjunto A y nos dicen que hay un elemento que pertenece al conjunto de los números naturales. Recordemos que los números naturales son del número 1, 2, 3, 4, 5, todos aquellos que me sirven para contar en mi cotidianidad, ¿cierto? Porque son los números que naturalmente utilizamos en la calle, que utilizamos, y esos números son los números naturales. Y me dice lo siguiente, ese número de tal manera que 0 es menor a ese número, ¿sí? Pero ese número es menor o igual a 20. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos recordando simbología. ¿Cuál es la simbología que vamos recordando? Esta expresión es menor. ¿Listo? Menor. Esta expresión con una línea en la parte inferior es menor o igual. La expresión hacia la apertura hacia el otro lado es mayor. ¿Listo? Y si tenemos esta expresión, pues entonces tendríamos mayor o igual. ¿Listo? Profe, ¿cuál es la diferencia entre ellos? No noto la diferencia. La diferencia entre ellos es que cuando yo tenga el igual, ¿sí? Como es en estos dos casos que acabo de señalar en azul, significa que voy a tener en cuenta ese número. ¿Listo? Que lo tengo en cuenta. Pero si la expresión simplemente me sale como mayor o como menor, quiere decir que ese número no lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta el siguiente a él. Me explico. En este ejercicio me dice que vamos a tener en cuenta los números naturales del 1 al 20. Entonces, en mi recta numérica, yo voy a tener desde el número 0 hasta el número 20.
Entonces, este es el intervalo que tengo. Y acá en medio voy a tener el 1, el 2, el 3, bueno, todos los números que vamos a encontrar en medio de ellos. Cuando a mí me dice que no tenga en cuenta el 20, me dice, no, no tenga en cuenta, perdón, el 20 no, ¿el qué? El 0. Me dice, no tenga en cuenta el 0 porque es simplemente menor. Entonces, no voy a tener en cuenta el 0, sino que me voy a parar en este número. Y acá me dice, sí, sí tenga en cuenta el 20, porque es menor o igual a 20. Entonces quiere decir que puedo tener en cuenta el número 20. ¿Listo? A eso es a lo que se refiere con menor, menor igual. ¿Listo? Entonces estamos acá recordando. Adicionalmente me dice, bueno, es un número natural, ya sabemos que es un número que son de los que utilizo normalmente, que me sirven para contar. Me dice que está entre el intervalo del 0 y el 20. Y después me dice que es un número, ¿cierto? Aquí vuelve y me dice, y ese número, que lo representamos como X, es divisible por 2 y por 3 simultáneamente. Entonces recuerda, este divisible por 2 y por 3, en otras palabras, es que es divisible entre 6. ¿Listo? Hay alguien que se le encendió el micrófono, qué pena. Gracias. Bien, chicos. Entonces, en este caso, pues quiere decir que el número es divisible por 6. Palabras más, palabras menos, es un número que se puede dividir entre 6. Profe, ¿cómo sabemos cuáles son los números divisibles entre 6? Los números que podemos encontrar en la tabla del 6. ¿Sí? Entonces, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por... Sí. Por ejemplo, entre el número 0 y el número 20 tendríamos el número 6 por 1, que me daría 6, ¿cierto? 6 por 2, que es el número 12. 6 por 3, que es el número 18. 6 por 4, que es el número 24. Ay, profe, pero es que el 24 ya se me pasa porque es que el 24 está a la derecha del 20. Y aquí me dice intervalo entre el 0 y el 20. Ah, ok, entonces el 24 no es. ¿Sí? Entonces vamos a tener el 6, el 12 y el 18. Este es el conjunto por extensión. El ejercicio me lo da por comprensión porque me da la característica del conjunto y yo lo determino por extensión escribiendo uno a uno sus elementos. Ahora bien, me dicen, bueno, vamos a hallar el cardinal. ¿Cuál es el cardinal? Cuento la cantidad de elementos que tengo. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Es decir, que su cardinal es 3. Fíjense que acá no lo tenemos entre llaves, ¿vale? No hay llaves en cardinalidad, no hay llaves. Y me dicen, identifique qué clase de conjunto es. Bueno, pues como tengo exactamente un cardinal, el cardinal me está dando un valor exacto, pues identifico que es un conjunto finito. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta en relación a este ejercicio? ¿No? Ok. Igual entonces ahorita vamos a dar un espacio por si hay preguntas. Listo. Acá hay otro ejercicio. Este ejercicio es lo contrario. Me dan un conjunto por extensión. Yo debo determinar cuál es su característica para determinar el conjunto por comprensión, su cardinal y identificar el tipo de conjunto. Entonces, me dice lo siguiente. Determinar por comprensión el conjunto seleccionado. Ok, entonces, identifiquemos acá qué podríamos hacer. Como este conjunto no tiene puntos suspensivos, ¿sí? Quiere decir que hay un intervalo específico de ese conjunto. Entonces, ese intervalo podríamos decir que va entre 5, ¿sí? Entre 5 y 21. ¿Listo? Eso es lo primero que identificamos, que es un intervalo entre 5 y 21. Bien, identifiquemos cuáles otras características podríamos encontrar. Entonces podríamos decir, bueno, de pronto que sea múltiplo de 5, que es el primer número que aparece acá. Pero si yo hago 5 por 1, me da 5, 5 por 2 ya me da... Ah, no. Entonces no es un múltiplo de 5 porque aparece 10, el 10 no está y el siguiente número que está es el 7. Ok, entonces no es múltiplo de 5. Podríamos decir que es un número que es un número primo. Ah, bueno, podríamos decir que es un número primo, pero no, porque el 5 es un número primo, el 7 es un número primo, pero el 9 no lo es.
¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que se puede dividir por él mismo y por el 1. ¿Listo? No hay otro número que lo pueda dividir. Por ejemplo, 7. Tú puedes dividir 7 dividido 7, que te da 1, ¿cierto? O puedes dividir 7 dividido 1, que nos da 7. Pero yo no puedo dividir 7 dividido 2, porque me va a dar un número decimal. Y para que sea un número primo me tiene que dar un número entero. ¿Listo? Esos números ya están establecidos, si no los conocemos, profe, en el ejercicio me dice que un número primo, pero es que yo no sé cuáles son los primos, me confundo. Ah, bueno, entonces vamos a Google y buscamos números primos. Entonces ahí aparecen tablas y aparecen el resumen de los números primos la mayor parte de veces desde el 1 hasta el 100. Entonces podemos apoyarnos de esas herramientas, ¿sí? Em, Profe, que a mí me aparecen acá que son los números pares, pero es que yo me confundo porque no recuerdo cuáles son los números pares. Ah, pues vamos a buscar en internet para que nos identifiquemos, recordemos cuáles son los números pares. ¿Listo? Si necesitan ayuda, recuerden, tienen a sus tutores, nos escriben por Teams y nosotros les podemos facilitar esa información. Pero si de pronto ustedes lo quieren hacer solitos, también lo pueden hacer. Ok, entonces ya vimos que no son números primos, que no son números múltiplos de 5. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Tal vez que sean números impares. Entonces los números impares son, entre otras palabras, son los números que se pueden multiplicar por 2 más 1. Por ejemplo, 2 por 8. Entonces 2 por 8 me da 16, más 1 me daría 17. Entonces los números impares. Ah, bueno, acá tenemos el 5 que es un impar, el 7 es impar, 9 impar. Ah, ok, entonces podríamos identificar que es un número impar. ¿Listo? Entonces, bien, entonces decimos lo siguiente. Existe un conjunto que vamos a determinar como el conjunto B, tal que existe un elemento y ese elemento es impar, ¿cierto? Entonces podríamos decir que es un número natural que es impar. También podríamos anexar esta parte ahí. Y decimos que ese número está entre 5 y 23, porque 23 es un número impar, ¿cierto? Como es menor, estrictamente menor, yo no voy a tomar el 23. Tomo el número impar que está antes del 23, por eso tomo el 21. ¿Listo? O si no quiero si no quiero utilizar la expresión menor o igual, simplemente menor, identificamos como 3 es menor a X. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es jugar un poco con la simbología, pero cualquiera de las expresiones que ustedes utilicen acá, bien sea menor o igual a 5 o menor a 3, estaría bien. ¿Listo? Como el conjunto me está dando una cantidad de elementos, al contarlos tenemos 9 elementos y cuando identificamos el tipo de conjunto, ¿qué tipo de conjunto creen ustedes que es? ¿Será un conjunto finito, un conjunto infinito, un conjunto vacío, un conjunto? ¿Qué tipo de conjunto creen ustedes que es? Profe, es conjunto finito. Muy bien. Porque se Exactamente. Finito. Correcto, es un conjunto finito. Eso es. Con esta parte, chicos, finalizaríamos el punto número 1. Entonces, aquí en esta parte ya la tenemos. Eso es lo que nos están pidiendo particularmente en el ejercicio. Bueno, Tutora, que repite porque es un conjunto infinito. recordemos que los conjuntos infinitos, me voy a devolver por acá, donde lo tengo acá. Los conjuntos infinitos son aquellos que, como su palabra lo dice, no son fin, son ilimitados. Entonces, relaciónenlo, infinito, ilimitados. ¿Sí? Y los vamos a reconocer cuando escribamos puntos suspensivos. ¿Listo? Si yo encuentro puntos suspensivos en la escritura por extensión, listo, automáticamente es un conjunto infinito. Y la simbología que voy a utilizar para representar su cardinal es esta. ¿Listo? Bueno, específicamente el símbolo del infinito. ¿Listo? Entonces ahí es cuando determino que es un conjunto infinito, porque tiene tantos elementos que no los podría contar todos. ¿Vale? Sí, señora. Muchas gracias. Ok, bueno. Listo, chicos, Profe, pero vamos. ahí no tenemos, profe, qué pena, ahí no tenemos puntos suspensivos. Correcto, entonces como no tenemos puntos suspensivos, es un conjunto finito, porque tiene fin.
Ah, ok. Sí, es que estabas explicándole a la compañera, era infinito. Sí, en el Gracias, profe. ejercicio. Vale, en una diapositiva anterior. Listo. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces el tema de operaciones entre conjuntos. El tema de operaciones entre conjuntos es un tema en el curso que va un poquito más avanzado porque estas operaciones las vamos a recordar, sí, ya las hemos visto, pero acá le ponemos un poquito más de picante cuando vamos a hacer varias operaciones en una sola. Entonces, esto que les estoy mostrando acá, si ustedes quieren, le pueden tomar un pantallazo, le pueden tomar una foto. Igual, nosotros lo compartimos también por los grupos, por el grupo de Teams, por los foros, porque es una herramienta que nos ayuda a identificar el tipo de operación. Ojo, nos ayuda a identificar el tipo de operación, mas no siempre va a ser esta misma operación. Cuando ya empezamos a reunir varias operaciones en una sola, tendemos que desprendernos un poco de esto e irnos más por la definición de la operación. Entonces, al lado superior derecho, ustedes encuentran el conjunto que es unión. ¿Listo? Lo vamos a representar como si fuese una U alargada. Esa es la simbología de unión y significa que voy a tomar todos los elementos de los conjuntos seleccionados. En este caso, todos los elementos de A y todos los elementos de B. Profe, pero es que acá abajo también hay elementos de C. Sí, no importa. Vamos a hacer de cuenta que si me hablan del conjunto A y del conjunto B, simplemente voy a sombrear todo el conjunto A y el conjunto B. No importa que tenga cosas en común con el conjunto C. No. La intersección, ¿sí? Vamos a representarla como si fuese una U invertida, ¿sí? Porque es alargada. Entonces no es exactamente una N, porque la N tiene una representación más de esta manera, ¿sí? Entonces, esta es una U alargada, es la diferencia. Entonces, esa representación de intersección nos dice que vamos a tomar y vamos a sombrear solamente los elementos que hay en común entre los dos conjuntos. Solamente los elementos que hay en común. Que también podemos tener elementos en común de los tres conjuntos, sí, pero solamente la unión nos interesan los elementos que hay en común entre esos conjuntos. Bien, aquí vamos a introducir esta simbología. Esta simbología es como un menos, pero le vamos a llamar diferencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? En este ejercicio sí es importante el orden. Bueno, porque si yo digo A diferencia de B, significa que a todos mis elementos del conjunto A les voy a restar, les voy a quitar el conjunto B. Todo esto de acá, ¿sí? Lo quito. Entonces, eso significa A diferencia B. Pero si yo tengo, por el contrario, B diferencia A, ¿sí? Dice, vas a tomar todos los elementos de B y le vas a quitar todos los elementos de A. Que esto sería, entonces, sombrear solamente esta parte de mi diagrama. Solamente la partecita B. Bueno, entonces, en este ejercicio, perdón, en esta operación, sí es importante tener en cuenta el orden del conjunto que me estén dando. Fíjense ustedes que el primero es el que me pauta qué debo quitar, a quién le debo quitar. ¿Listo? En la operación de abajo, esta operación de pronto es nueva para muchos de ustedes, se representa con un triángulo y significa diferencia simétrica. Ojo, en física, porque ya nos ha pasado, en física también aparece este triángulo, ¿sí? Entonces, para las personas que están viendo de pronto física, que están estudiando alguna ingeniería y están viendo física, también se van a encontrar con ese triángulo en física, pero ese triángulo en física no significa diferencia simétrica, significa delta. Bueno, y en física tiene otra repercusión que es el cambio, por ejemplo, el cambio de movimiento, de aceleración, disminución de velocidades y demás. No. Cuando ustedes vayan a realizar el video, no nos digan en el video A delta de B. Por eso estamos haciendo aquí, estoy haciendo muy enfática en que ese triangulito se llama diferencia simétrica. Bueno, y la diferencia simétrica es una unión entre la diferencia, entre las dos diferencias. ¿Sí?
Vamos a tomar los elementos de todo el conjunto A y de todo el conjunto B y le vamos a quitar su intersección. Eso significa la diferencia simétrica. ¿Ok? Y finalmente tenemos otra simbología que es el complemento. Complemento lo podremos encontrar, por ejemplo, B y una C pequeña en la parte superior, ¿sí? Como si fuese un exponente. O podemos encontrar B y este símbolo. ¿Listo? Los dos significan complemento. Cuidado con la forma en la que lo escribimos. Si ustedes tienen dudas de cómo escribirlo en el computador en Word, pregunten. ¿Listo? Porque resulta que si nosotros escribimos esto, que es lo que normalmente suele ocurrir en Word, tendemos a confundir la operación y después nos hacen intersección con C, unión con C, cuando realmente no es B y C, sino B complemento. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta la escritura en esta parte. ¿Qué significa ese complemento? Significa que voy a sombrear todo lo que está por fuera de C. Perdón, todo lo que está por fuera de B. ¿Listo? Si me dicen A complemento, pues voy a sombrear todo lo que está por fuera de A. ¿Sí? Sus intersecciones, todo lo que está por fuera de A. ¿Listo? Entonces es todo menos ese conjunto. Pregunta, chicos, sobre las operaciones hasta aquí. Todavía no hemos empezado a hacer operaciones, sino que estamos recordando cuáles son las operaciones básicas de conjuntos. Preguntas hasta aquí de pronto de la simbología o está todo claro. Profe, ¿me podrías explicar el de diferencia? Ok. Bueno, diferencia, hagan de cuenta que el signo es una resta, ¿sí? Entonces me dicen, al conjunto A le vamos a quitar todo el conjunto B. ¿Listo? Entonces vamos a sombrear solamente el conjunto A, que en este caso es lo que está sombreado en color verde. Bueno, y vamos a cambiar el conjunto, por eso les digo que aquí sí es importante el orden de los conjuntos. Entonces, si vamos a cambiar el orden, que me quedaría B menos A, ¿sí? Sería lo contrario. A todo el conjunto B le voy a quitar todo el conjunto A. Entonces, quedaría sombreado lo que está en color amarillo. Solamente lo que está en color amarillo. Esa es la diferencia. Quitar lo que está en el otro conjunto. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Hola, profe, Vale. buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. No es sobre el punto anterior, es que tengo entendido que toca en el primer punto desarrollar el conjunto en GeoGebra, pero ¿cómo funciona esa aplicación? ¿Ustedes nos explican más adelante o en dónde podría encontrar como la manera de poderlo representar ahí? Bueno, en el Padlet hay una parte donde está la explicación de GeoGebra, pero si quieres entonces dame un momento y ya hacemos la explicación acá, ¿vale? Espérame, yo Gracias. anoto aquí. Vale. Profe, en el chat te piden que por favor expliques diferencia simétrica. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, la diferencia simétrica eh, es tomar los dos conjuntos que me dicen ahí y quitarle su intersección, ¿sí? Ustedes pueden relacionar la simbología. La simbología es un triángulo, ¿sí? En medio, o sea, es decir, en el triángulo, en medio del triángulo no hay nada, ¿sí? Está en blanco. Entonces ustedes lo pueden relacionar. Cuando encontremos el triángulo, quiere decir que en medio de esos dos conjuntos vamos a quitar su intersección, ¿vale? Es simplemente eso. Vamos a coger A, le quitamos, y vamos a sumar A y B y le quitamos su intersección. Entonces simplemente va a quedar sombreado lo que está en color azul. Profe, una pregunta, digamos, en la primera, donde dice unión, ¿se leería A unión de B? A unión B. Entonces la otra sería A intersección B. Sí, señora, correcto. A Entonces, diferencia B. Entonces exactamente. no pone, digamos, A intersección de B, sino solamente A intersección B. Sí, cuando tú dices de es porque hace parte de algo, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. A del conjunto universal, ¿sí? Y en este caso son dos conjuntos independientes, son dos conjuntos aparte.
¿Que vamos a tener relación entre ellos en algún momento si la operación no lo pide? Sí, pero son dos conjuntos independientes. Entonces, al ser cosas independientes, no deberíamos utilizar em, el artículo de. ¿Listo? Eh, Simplemente A unión B, A intersección B, B diferencia de A. Ya. para los ejercicios, las letras pueden cambiar, o sea, siempre tiene que ser A, B y C o puede cambiar. Los ejercicios puede cambiar, en los ejercicios puede cambiar. Nosotros creo que en esta guía todos van a ser A, B y C. Creo que en esta guía sí nos van a... Ah, no, miento porque hay un punto donde sí pueden cambiar los nombres de los conjuntos. Entonces ahí sí nos pueden cambiar los nombres. Profesor, ¿será que me puede explicar nuevamente el que hice complemento? El complemento es todo lo que está por fuera de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice B complemento, quiere decir que vas a sombrear todo menos el conjunto B. Y el símbolo de Profe, y complemento. así se leería, de complemento solamente. Correcto, B complemento. Solo así. El símbolo de complemento es la C, esa C que tiene ahí en la B. Sí, señora, correcto. Puedes encontrarla así como una C en la parte inferior, pequeñita en la parte inferior, perdón, en la parte superior, como si fuera un exponente, o puedes encontrarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, ahí es Bueno. importante, pues ya les había dicho, pero lo recalco. Esta parte, esta escritura no es correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en el que ustedes lo escriban. A veces lo escriben bien en el ejercicio y cuando empiezan a desarrollar el ejercicio, ¡pum!, lo escriben mal. Entonces terminan haciendo una operación que no es. ¿Listo? Entonces, tener presente que la C debe ir en la parte superior. ¿Listo? Profe, y si ahí sería, por ejemplo, C, entonces sería la C grande y la C pequeñita encima. Exactamente, sí. Bueno, les voy a explicar acá. Espérenme un momento y voy a ingresar aquí a Word. A Word. Que acá para explicarles cómo deben escribir. Word siempre nos va a dar voy a agrandarlo acá para que veamos bien. Listo. Word es una herramienta muy buena porque a pesar de que es muy básica, tiene de todo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir B complemento. Ustedes van a la parte superior, ¿sí? Acá dice insertar. Ingresan en insertar y en la parte superior derecha, ¿sí?, van a encontrar la opción ecuación y símbolos. Entonces, acá donde dice ecuación, ustedes seleccionan y les van a aparecer ecuaciones de derivadas, integrales, funciones, sumatorias. Este es un ejercicio sencillo. Entonces, vamos acá donde dice índice. ¿Listo? Y seleccionamos el primero, que me apareció un cuadrito grande y uno pequeñito arriba. ¿Sí? Y acá escribimos, por ejemplo, C complemento. Entonces, aquí en esta parte, ustedes se dan cuenta que a pesar de que es C y C, sí, me representa que es el complemento. Entonces, para este ejercicio pueden utilizar esta forma o pueden escribir, por ejemplo, B y escriben la C, seleccionan solamente la C y en la parte donde dice inicio vamos a encontrar, donde encontramos letras, sombreado, negrilla, ahí en toda esta parte encontramos una X con un numerito arriba con el 2. Entonces lo seleccionamos y automáticamente ella les va a subir la C. ¿Listo? Pueden utilizar cualquiera de esas dos formas para hacer la escritura en Word. ¿Listo? No se preocupen que el CIPAS como va a quedar grabado, pueden revisar cuando tengan dudas cómo es que lo escribimos en Word. ¿Ok? Entonces para que tengan ahí. Ah, otra cosa. Aprovechando que tenemos ya tenemos Word abierto. Cuando vayamos a escribir las simbologías de los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer unión, podríamos utilizar U, ¿cierto? Pero en el momento de hacer la intersección, no podríamos utilizar N.
porque son expresiones diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente arriba donde dice insertar. Vamos donde dice ecuación y símbolo. Entonces, le vamos a dar aquí en símbolo. Y aquí me aparecen muchos símbolos. Ah, vean, aquí de hecho me aparece también infinito. Cuando vayamos a hacer el cardinal, si es infinito, pues ubicamos acá en símbolo. Y si no encontramos la simbología acá, vamos acá donde dice más símbolos. ¿M? Y aquí me despliega una cantidad, vean, esta lista de símbolos. Entonces ahí buscamos la simbología. Bueno, entonces aquí es donde vamos a utilizar esta herramienta. No la dejemos pasar por alto. Profe, que yo necesito utilizar el pertenece, que perdón, que el uno pertenece a un conjunto en particular. Busquémoslo acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que también pasa, chicos, que nos ponen en la expresión, nos ponen esto. Entonces, por ejemplo, ponen que X pertenece al conjunto de los números naturales. ¿M? Y entendemos que es también porque no conocemos esa herramienta, pero entonces ya les estamos mostrando aquí para que ustedes puedan buscarla en Word y puedan realizar la simbología que es. Bueno, que este símbolo en matemáticas representa un conjunto, por ejemplo, más no es el símbolo de pertenencia. El símbolo de pertenencia, pues por acá lo tenemos, es este. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta aquí o continuamos? Continuamos. Listo. Bien, en el punto número 2 me dice, bueno, vamos a hacer 2 ejercicios porque es importante utilizar esta herramienta. Dice, vamos al ejercicio 1 de operaciones entre conjuntos. El ejercicio me pide, primero, con los datos dados en el diagrama, vamos a dar respuesta a las operaciones. ¿Sí? Acá tenemos 2 operaciones. Y me dice, vamos a determinar por extensión el conjunto y vamos a indicar el cardinal del conjunto. ¿Listo? Entonces me dice, primero vamos a hacer la operación, después vamos a hacer el cardinal. Listo. Profe, ¿usted qué nos recomienda para hacer esto? Ah, les recomiendo Pine. Pine es una herramienta muy sencilla que la tienen bueno, con las credenciales de la universidad, ustedes tienen todo el paquete Office, entonces pueden hacer uso de él y nos permite sombrear muy fácil. Entonces yo me lo voy a llevar para Paint, así tal cual. ¿Listo? Y vamos a realizar la operación. Vamos a desarrollar esta operación, que es de pronto la operación más larga, porque la otra es una operación básica, entonces esta que es la más larga la vamos a desarrollar. Para estos ejercicios, chicos, a las personas que participaron en la web de ayer, yo les decía, vamos a hacer el paso a paso de estos ejercicios. ¿Cómo es el paso a paso? Ah, pues vamos a hacer varios diagramas, o sea, vamos a tomar varios diagramas y los vamos a replicar y en cada uno de estos diagramas vamos a hacer una operación diferente. Entonces, por ejemplo, en el primer diagrama voy a hacer lo que me aparece en el primer paréntesis. En el segundo diagrama voy a hacer lo que me aparece en el segundo paréntesis. Y en el tercer diagrama voy a hacer la operación completa. ¿Por qué? Porque al finalizar aquí en la operación 3, debo revisar lo que obtuve en las 2 operaciones anteriores. Entonces, como ya vimos cuáles eran las operaciones, ¿sí? Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Acá en esta simplemente vamos a tomar uno a uno. Por ejemplo, en la primera me dice A unión C. ¿Qué tenemos que hacer cuando es unión, chicos? Seleccionar todos Resaltar los dos A y elementos, A y C. Seleccionar todos los elementos de A y todos los elementos de C. Correcto, entonces voy a sombrear. Fíjense que acá, de hecho, también me permite sombrear súper fácil. Entonces vamos a sombrear todos los elementos de A y todos los elementos de C. Muy bien. Vamos por la segunda. Entonces, en la segunda me dice C intersección A. ¿Qué debería sombrear? Tomar elementos en común, o sea, el céntrico, si no estoy mal. Ah, sí, correcto. Entonces vamos a sombrear solamente lo que hay en común de A y de C.
Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos dos operaciones básicas. Aquí, ¿qué es lo que se pone un poquito, ya cuando nos ponen contentoso el ejercicio? Es por esta simbología. Porque me dicen diferencia. Bueno, y ustedes me van a decir, profe, pero es que acá tenemos unos paréntesis, o sea, ¿es diferencia de qué? ¿De C con C o es diferencia de A con A o cómo es eso? Bueno, por eso les digo que hay que hacer paso a paso, porque aquí ya sería la diferencia entre mi primera operación y mi segunda operación. Les pregunto, según la definición que hicimos hace un momento de la diferencia, ¿sí? ¿Cuál sería la definición? Entonces, la diferencia es que tengo que sombrear, que le tengo que quitar. Quitar. Quitarle ¿Sí? a un Quitarle. intersección. Quitarle C intersección A. Correcto. Entonces, vamos a quitarle a la unión, es decir, a este diagrama del lado izquierdo, le vamos a quitar lo que tenemos en este diagrama del lado derecho. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya no es solamente el conjunto, sino las operaciones que tenemos. Por ejemplo, voy a sombrear todo. Me dicen que el diagrama del lado izquierdo es todo esto, ¿cierto? Que lo sombreamos es la unión. Y me dicen, bueno, a ese diagrama le vamos a quitar lo que está en el diagrama rosado, ¿sí? Quiere decir que tendría que quitarle la intersección. Por lo tanto, el resultado final sería este que tenemos acá. ¿Sí quedó claro cómo lo hicimos, chicos? Ojo, acá, como Sí, les digo, profe. ¿sí? Perfecto. Como les digo, no se fijen tanto en el conjunto, sino en las operaciones anteriores. Listo. Entonces, con esta última Doctora, que operación, hay un te poquito. escucho. Es ¿Sí? decir, que el negativo estaría restando como la función de adelante, porque sería unión de C. Entonces se supone que si es unión de C deberían ir ambos llenitos. Pero como me dice que es negativo y luego me dice que es C intersección de A, entonces ahí es donde queda la intersección en blanco. Correcto, porque aquí es donde vamos a hacer la resta, le quitamos. ¿Sí? Entonces, cuando Ah, ustedes bueno. vean el signo, le quitan. Lo que les aparezca después, eso lo quitan. Esa es Ah, la gracias. definición. Listo. ¿Alguien más iba a hablar ahorita? Sí, una pregunta. A la unión prácticamente se le resta es la intersección, ¿cierto? En O este sea, ejercicio solamente sí. quedaría En este sí, porque es la operación que me están dando. ¿Listo? Pero no se preocupen que ya vamos a hacer otra operación para que veamos cómo funciona en otros elementos. ¿Listo? Vale. Ok. Profe, Listo. ¿tiene algo El que ver? ejercicio, ¿sí? ¿Tiene algo que ver todos los símbolos que tiene dentro de los círculos? Sí, claro, porque en el ejercicio, en este momento simplemente estamos haciendo la operación por medio de diagramas, pero en el ejercicio nos piden que hallemos el conjunto por extensión y el cardinal del conjunto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, sí nos interesa qué es lo que hay dentro del conjunto. ¿Listo? Los ejes, los porcentajes X, arroba, todo eso. Sí, señora. Cuando me piden, recordemos que la extensión del conjunto me dicen, bueno, vamos a escribir por extensión, escoger uno a uno los elementos y escribirlos separados por coma. Entonces, el numeral, coma, porcentaje, coma, punto y coma, más coma, arroba, coma, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Pero solo los signos que están con el círculo subrayado, ¿no? Sí, en este caso, los elementos que están sombreados en este último diagrama. ¿Listo? Los que están en el color amarillito, solamente esos. Bueno, porque los otros pues no hacen parte de la operación como tal, porque nos dicen no los vamos a tener en cuenta. Qué pena, o sea, lo que se, digamos, se sombrea es donde se va a hacer la respuesta. Correcto. Eso que se sombrea sería la respuesta. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta en el momento de realizar de hacer el conjunto por extensión y el cardinal.
¿Sí? En el último conjunto, cuando ya terminemos la operación, revisamos qué es lo que tenemos sombreado y es lo que escribimos uno a uno los elementos. ¿Listo? Pero en la última no está creado lo que está en Ah, medio. Y usted sí, puso sí. acá el punto y coma. Y también puse lo que estaba abajo, porque me puse a hablar y se me pasó. Sí, pero este no estaría entonces. Sería hasta acá. ¿Listo? Muchas gracias por estar pendientes. ¿Sí ven? Porque es bueno, como dicen, que varias cabezas piensan mejor que una. Listo, chicos. Entonces, en el conjunto por extensión voy a escribir uno a uno los elementos que tengo sombreados en el último diagrama. Ese es el conjunto por extensión. Y en el cardinal, recuerden que el cardinal está dado por medio de n, ¿cierto? N, abrimos paréntesis, escribimos toda la operación igual a. ¿Cuál es el cardinal entonces, chicos? ¿Cuál sería el cardinal? 5. 5. Muy bien, el 5. Sin paréntesis, sin corchetes, sin llaves, sin nada. Solamente el número 5. ¿Listo? Creo que es que me perdí 5. Señora, Es que me perdí. 5 es porque son 5 símbolos los que están en el... Ay, ¿cómo era que se llama? 5 elementos que están en el conjunto por extensión, 5 elementos que están en el diagrama, sombreados en el diagrama. Ah, listo. Eso es. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Otro ejercicio. Ay, se me perdió el ejercicio. Espera, yo tenía por acá. Yo puse otro ejercicio. Ay, hagamos este. Este es interesante. Entonces hagamos este. Op. Bueno, espérenme. Bueno, vamos a hacer este otro. ¿Listo? La operación aquí está un poquito más compleja porque ya vimos, ya estamos viendo otras operaciones, entonces vamos a hacer este ejercicio donde hay más operaciones. ¿Listo? Y donde hay unas operaciones que son un poquito más elaboradas, por ejemplo, complemento y diferencia simétrica. También tenemos diferencia. Listo. Para este ejercicio, tomo nuevamente mi diagrama, ¿vale? Entonces, voy a dividirlo. Como Pues yo ya he hecho esto muchas veces, yo ya he identificado cuántos diagramas tengo que hacer. ¿Listo? Pero en el caso de ustedes que me digan, profe, pero es que realmente no sé cuántos diagramas debería hacer, no se preocupen, hagan uno a uno y después si ustedes ven que necesitan más diagramas, pues toman más diagramas. En un momento. Y yo lo llevo para el otro lado. Aquí, aquí, aquí. Ok. Listo. Y acá, bien. En el primer diagrama, voy a dar un poquito, ok. En el primer diagrama voy a hacer lo que está en el primer paréntesis, ¿sí? En matemáticas funciona mucho hacer lo que está en los paréntesis primero y después hacer las operaciones que están por fuera, ¿sí? Entonces acá también lo vamos a aplicar. Después de ello voy a tomar, fíjense que en el primero hice lo que estaba dentro del paréntesis. En el segundo voy a hacer el complemento, porque aquí ya me aparece ese complemento. Después voy a hacer lo que está en el segundo paréntesis. Y en mi último diagrama voy a tomar toda la operación. ¿Listo? Ok. En la primera operación me dice B unión C. ¿Qué debería sombrear acá entonces? Todos los elementos de B y todos los elementos de C. Correcto. Entonces sombreo todo B y sombreo todo C. Listo. Perfecto. Perdón, unión. Entonces aquí tendríamos la unión. Vamos para el complemento. ¿Pero el complemento de quién? Ah, el complemento de todo lo que está dentro del paréntesis. De todo lo que está dentro del paréntesis.
¿Esto qué significa? Pues que el complemento es todo lo que está por fuera del diagrama anterior. Es decir, mi conjunto, bueno, este pedacito de mi conjunto A y mi universal. Porque es todo lo que está por fuera de esa unión. Por eso primero hicimos la unión y después hacemos el complemento. ¿Sí quedó clara esta parte, chicos? ¿Por qué se sombrea? Señora. Me perdí. No, sí, quedó claro, quedó claro. ¿Por qué se perdí? Profe, ¿me Bueno, repite la otra que no entendí mucho? me devuelvo. Pregunto nuevamente, ¿cuál es B unión C? ¿A quién tengo que sombrear si tengo La B verdad, unión C? Correcto, todo lo que Validación. está en, correcto, todo lo que está en el conjunto B y todo lo que está en el conjunto C, ¿sí? Es decir, lo que tengo sombreado en color rosa, ¿cierto? Ese es B unión C. Ahora me están diciendo, ¿cuál es el complemento? Ojo, de lo que está dentro del paréntesis, de la unión. ¿Cuál es el complemento de la unión? Porque la C está La por C. fuera de... Todo lo que está por fuera todo de lo- B. todo lo que está por fuera de B y de C, Debe Correcto, y todo de C. alrededor. correcto. Todo lo que está por fuera de B y todo lo que está por fuera de C. Es decir, este pedacito del conjunto A, porque L, I y la E ya están sombreados en B y en C, ¿cierto? Y todo lo que está por fuera de los tres conjuntos. Porque también puedo tener elementos por fuera de ese conjunto. Entonces, en este caso, el complemento, en otras palabras, el complemento es todo lo que está sombreado en la parte izquierda en blanco, lo que está en blanco en la parte, en el conjunto de la izquierda. Ese es el complemento. ¿No? ¿Sí quedó un poco más claro, chicos, acá? Sí, señora. Ok, Sí, listo. señora. Bien, bien. Vamos para el siguiente. El siguiente me dice A diferencia simétrica de C. A diferencia simétrica de C. ¿Qué tendría que sombrear acá? Cogemos A y C dejando en blanco la unión entre las dos. La intersección. La intersección La entre ellas. intersección. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que ya estamos pasando de los conceptos básicos de operaciones de A y B a hacer ya operaciones con C también. Entonces, muy bien, porque ya estamos reconociendo cuáles son las operaciones. Muy, muy bien, chicos. Entonces, aquí Profe, ahí en tendríamos, esa ocasión sí diría D, porque usted dijo hay diferencia simétrica DC. Ahí sí no, se diría así. no, hija. Si lo dije, discúlpame. No se dice así, se dice A diferencia simétrica C. Usted había dicho D, por eso tenía esa duda. Ok, no, omitamos la D, ese artículo D no lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, A diferencia ¿Me simétrica, sí. podrías volver a explicar la diferencia simétrica? No lo entendí muy bien, qué pena. Bueno, voy a devolverme por acá donde vimos las operaciones. Recordemos que A diferencia simétrica, que es esta operación que está acá abajo en color azul, me dice que voy a tomar todos los elementos de A y todos los elementos de B, menos su intersección. ¿Listo? Cuando es A, diferencia simétrica de B. Por eso estas operaciones son tan importantes y son la base para poder identificar cuáles son las cosas que vamos a sombrear. ¿Por qué? Porque esto me da la definición. Intuitivamente ustedes están diciendo, la intersección son los elementos que están en común. La unión es sumar todos los elementos. Sí, o sea, intuitivamente a partir de estas operaciones ustedes ya están reconociendo cuáles son las operaciones que deben hacer. Ahora bien, cuando nosotros las llevamos, por ejemplo, acá, ya decimos, ok, entonces como es diferencia simétrica, quiere decir que voy a tomar todos los elementos de A, todos los elementos de C, pero no su intersección, no los elementos que hay en común. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia simétrica. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Listo. Señora, muchas gracias. Listo. Para la operación final me dicen, bueno, acá tenemos una diferencia. No, espérenme que este color no me gusta. Una diferencia, ¿sí?
Y acá, chicos, quiero reiterar en algo. Resulta que la operación me dice B unión C complemento, ¿cierto? B unión C complemento. Es decir, que voy a tener en cuenta este diagrama, porque es el complemento. Y A diferencia simétrica de C, este diagrama. Profe, pero es que acá hicimos 3 diagramas, entonces, ¿qué pasa con el primero? Con este primero que hicimos. Ok, este primer diagrama que hicimos, ¿sí? Es un apoyo. Bueno, es un ejercicio que me sirve como puente para llegar al complemento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me facilita entender primero dónde está la unión para encontrar el complemento de esa unión. O dónde está la intersección para llegar al complemento de la intersección. Si yo tengo en cuenta este primer diagrama que hicimos sin hacer el complemento, el resultado no es el indicado, no estaría realizando la operación que me están asignando, porque no estaría utilizando el complemento, sino solamente la unión. Entonces, en este ejercicio, cuando ustedes tengan complemento, pueden utilizar un diagrama de apoyo para llegar al resultado del complemento, que en este caso es mi diagrama 2, ¿sí? Para eso utilicé el diagrama 1 para llegar al diagrama 2. Y cuando estemos realizando el diagrama final, vamos a tener en cuenta solo los dos diagramas, bueno, el diagrama final donde esté el complemento. ¿Listo? Importante tener eso presente. Y para la diferencia, ¿me recuerdan cuál es la definición de diferencia? ¿Qué me dicen que debo hacer? ¿Que le Quitar la debo qué? intersección. Quitar. 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 Muy Lo bien. que, ¿Y qué le lo que vamos a está en el quitar? otro conjunto. Muy bien. Lo que ¿Y está en el otro cómo se conjunto. lee ese conjunto? ¿Diferencia? Diferencia ¿No? simétrica. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, entonces lo que me dice es que al conjunto que está a la izquierda, es decir, al conjunto naranja, le voy a quitar todo lo que esté en amarillo del conjunto de A diferencia simétrica de C. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. En mi conjunto de la izquierda, es decir, en mi conjunto naranja, donde tengo sombreado esto, ¿sí? Le voy a restar lo que está en amarillo. ¿Qué está en amarillo? Ah, bueno, en amarillo está esta parte de C, pues aquí no está, entonces no le tengo que quitar. Si no está, pues no lo tengo que quitar, porque no puedo quitarle algo que no tiene el conjunto, ¿cierto? N, acá está N, pero pues en el conjunto naranja no está, entonces pues no lo quitamos porque no está en el conjunto. L, ocurre lo mismo. Ah, pero aquí sí está esta parte del conjunto A, K, M, S, T, sí está. Entonces esto se lo debo quitar. ¿Qué significa eso? Profe, pero es que en el conjunto, en el diagrama amarillo están sombreadas otras partes. Sí, pero si a mí es como, hagamos de cuenta como cuando ustedes hacen un préstamo. Entonces yo le puedo decir a uno de ustedes, tú me puedes prestar 20,000 pesos, o sea, yo te voy a quitar 20,000 pesos, ¿cierto? Y tú me dices, pero es que no tengo 20,000, solamente tengo 10,000. Entonces yo no te puedo quitar 20,000 porque tú no los tienes. O sea, tú no me vas a prestar 20,000 porque no los tienes. Me vas a prestar solamente los 10,000 que tienes. ¿Sí? Eso es lo que te voy a restar. Si tú no tienes algo, yo no te lo puedo restar, no lo puedo quitar. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Si en el diagrama naranja no están sombreadas esas partes, pues no las voy a quitar porque no están, no existen para ese diagrama. ¿Listo? Por eso solamente se va a quitar, en este caso, la parte de A. Bueno, solamente esta partecita de acá. O sea, ¿Listo? prácticamente se resta el segundo diagrama, ¿verdad? Sí, correcto. O se tiene en Bueno, cuenta el otro. se va a tener en cuenta, perdón, al segundo diagrama le vamos a restar lo que nos aparece en el tercer diagrama. ¿Sí? Porque es el que tiene el complemento. El segundo diagrama es el que tiene el complemento.
¿Listo? Bueno, entonces, voy a venir por acá. Creo que acá está. Así, acá lo tengo. Listo. Entonces, el ejercicio me dice, bueno, adicionalmente a esto, vamos a encontrar el conjunto por extensión, ¿cierto? El conjunto por extensión que va a estar dado por un igual, abrimos llaves, y su cardinal. Su cardinal es n Es un y conjunto, ubicamos toda la operación. Señora, es un conjunto vacío. es un conjunto vacío. Entonces, cuando me dicen acá, ¿cuál es su cardinal? Perdón, ¿cuál es su conjunto por extensión? Ah, pues es un conjunto vacío. O puedo escribirlo también así. Igual y esta simbología. ¿Listo? Recuerden, cualquiera de estas dos es correcta. La que no es correcta es esta. ¿Listo? Aquí sí decimos no, 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 no. Bueno, entonces este es el conjunto por extensión. ¿Y el cardinal? ¿Cuál sería el cardinal? Cero. Claro. Cero. Perfecto, eso es. Y listo, chicos. Profe, esa Eh, parte sí no la entiendo. No entendí. Muchas Ya cuando gracias, hacemos profe. los Es el conjuntos último por cuadro. extensión y el punto cardinal. Gracias, profe. Excelente explicación. Ah, bueno, me alegra que lo entiendan porque esto es clave para que hagan también los otros ejercicios. Bueno, mira, el conjunto por extensión, no sé si tú alcanzaste a ingresar cuando lo expliqué porque fue una de las primeras cosas que expliqué. Me voy a devolver un poquito. Aquí creo que está acá. Listo. Mira, no, este no es este. El conjunto por extensión, sí, es cuando yo escribo uno a uno los elementos de ese conjunto. Sí, el conjunto S tiene el elemento A, E, I, O, U. El conjunto, por ejemplo, vamos a decir que el conjunto del CIPAS de hoy, vamos a decir que es el conjunto C, tiene a Luisa, Ronald, Kevin, Brian, Juan, María, José, sí, uno a uno los elementos, porque vamos a extender ese conjunto. Pero si yo lo escribo por comprensión, es decir, comprimo ese conjunto, voy a determinar su característica. Entonces, aquí cuando comprimo ese conjunto, identifico, bueno, la característica del conjunto C son todos los elementos que pertenecen al grupo pensamiento lógico matemático de la profe Ani, del profe Ronald y de la profe Lina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú identificas, bueno, que hay un estudiante que pertenece al conjunto de la profe María. Bueno, él no está en este CIPAS. ¿Sí? Porque no hace parte de este conjunto con esa característica en común. Cuando en el ejercicio me dicen, oye, vamos a hacer el conjunto por extensión, es identificar cuáles son los elementos que están en ese conjunto. Como estamos determinando el conjunto por extensión de este último diagrama, ¿cierto? De lo que está sombreado, es decir, de lo que está acá en color naranja, no se vayan a fijar de las letras, porque estas letras son los nombres de los conjuntos. El conjunto B, el conjunto A, el conjunto C. ¿Sí? Esos son los nombres de los conjuntos. Y esta U, profe, ¿qué pasa con esta U? No es un elemento, significa conjunto universal. Como no hay elementos, decimos que es un conjunto vacío, porque no tiene ni un solo elemento. Entonces, ¿cómo represento un conjunto vacío? Lo voy a representar con esta simbología o con llaves sin ningún elemento. O sea, por dentro, nada. Bueno, el cardinal, ¿cuál es el cardinal? Es la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto por extensión. Como aquí no tenemos ningún elemento, pues el cardinal es 0. ¿No? Eso es. Ya, perfecto. Y cuando hablamos del conjunto por comprensión, ¿es lo mismo? Por comprensión tenemos que identificar cuál es la característica del conjunto. Por ejemplo, podríamos decir que el conjunto por comprensión del conjunto, por ejemplo, el conjunto B,
supongamos, tú me quieres identificar por comprensión el conjunto B, yo voy a decir que es un elemento tal que ese elemento pertenece a la palabra, por ejemplo, ¿no? A la palabra bueno, espérame. Bueno, me lo voy a inventar porque no está así. Panil. ¿Listo? Entonces yo identifico que es un elemento que pertenece a la palabra panil. ¿Sí? Puede ser la P, la A, la N, la I, la L. Y si te das cuenta, son los elementos que están dentro del conjunto B. Ese es el conjunto por comprensión, cuando identificas la característica del conjunto. Por ejemplo, un conjunto por comprensión podría ser, voy a bajar acá un poquito, podría ser el conjunto S, ¿sí? Tal que ese elemento, entonces existe un elemento tal que ese elemento es un día de la semana. ¿Listo? Entonces, cuando tú O sea, identificas... esa X, o sea, eso significa algo, ¿cierto? Usted cuando lo escribe está nombrando unas palabras. Sí, eso también. Siempre van a nombrarse de esa manera. Sí, O los sea, el conjuntos por significado. comprensión, sí. Sí, bueno, creo que como por lo que veo entraste un poquito tarde al CIPAS. Iniciando les explicaba que la X significa, ustedes de pronto lo han escuchado, en algunos lugares de Colombia suele ser así como una expresión como, ay, es que no sé, no sé, es que la chica es toda X, ¿sí? Esa X, cuando uno dice, ay, no, es que esa persona es toda X, o ay, no, X, no le pongo atención a eso. Es una expresión, ¿sí? Muy matemática que utilizamos para decir, hay algo ahí que no sé qué es, pero pues, ¿sí? Es como una incógnita ahí. Ahí es todo X, no pasa nada, ¿sí? Esa expresión es muy matemática y significa que es un elemento y ese elemento tiene una característica. ¿Listo? Podemos llamarlo X, podemos llamarlo Y, podemos llamarlo Z, no hay problema, cualquiera que sea la característica. ¿Listo? Entonces, así vamos a escribirlo, solamente para comprensión. ¿Listo? Cuando ya es por extensión, simplemente escribimos los elementos separados por coma. ¿Listo? Solamente para comprensión. X tal que X es un elemento que cumple con una característica. ¿Listo? Profe, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee qué, hija? Para leer, digamos, esa operación de S es igual a... Ah, bueno, el conjunto S es igual a X tal que X, es decir, un elemento tal que esta simbología se lee tal que. ¿Listo? Entonces me dice, existe un elemento tal que ese elemento tiene esta característica. ¿Listo? Bien sea que ese elemento pertenece a la palabra panil, o ese elemento es un día de la semana, o ese elemento es una vocal, o ese elemento está entre el 1 y el 10, o ese elemento es un número natural, ¿sí? Entonces ahí ustedes siempre ponen X, tal que X, y ponen la característica de esos elementos. ¿Listo? ¿Qué Y la significa E que eso? está arriba, perdón, profe, la E que está arriba significa pertenece, ¿cierto? Sí, bueno, les voy a hacer acá un recorderis. Bueno, por acá les estaba haciendo un recorderis, para no perder como el hilo de lo que llevábamos. Entonces aquí tenemos, esta expresión significa menor, menor igual, mayor, mayor igual. Por acá les voy a escribir, donde tengo la pluma, acá, voy a escribirles otras expresiones. Por ejemplo, la N es número natural. ¿Listo? La Z es un número entero. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lo vean, entonces pueden referenciar y si tienen dudas de cuál es el número, si el número que tienen ahí de pronto cumple con esas condiciones, entonces buscamos en internet un número entero. Y cuando ya lea las características de los números enteros, yo digo, ok, sí pertenece. O no, este no es un número entero, por ejemplo.
Esta expresión que encontramos así, que es como una E curva, como alargadita, significa pertenece. ¿Listo? Pertenece. Pero acá importante, este pertenece solamente se utiliza para elementos que están en ese conjunto. ¿Listo? Elemento. Entonces, por ejemplo, ay, alguien tiene el micrófono encendido. Qué pena, chicos, que se interferimos. Gracias. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esa expresión de esa E alargadita, significa pertenece, ¿sí? Entonces estoy diciendo que hay un elemento que pertenece a ese conjunto. Bueno, solamente el elemento. Si yo ya hablo de conjuntos, no podría utilizar la expresión pertenece. Como en la actividad solamente me están hablando de pertenece, ¿sí? Porque voy a hacer operaciones de los elementos de ese conjunto. Entonces, con esta simbología que les acabo de presentar es suficiente, no necesitan. Ah, bueno, en las expresiones simbólicas, ¿sí? Van a encontrar otra vez, aunque esa ya la vimos, esta simbología. ¿Listo? Que significa y. Entonces, cuando ustedes la encuentren, es porque y, entonces es un número natural y es divisible por 3, por ejemplo. Entonces, van a encontrar otra vez esta simbología. Entonces, a modo de recorderis, ya lo vimos en la unidad anterior, en el lenguaje simbólico, pero importante recordarlo por si nos aparece. ¿Listo? Profe, una pregunta. Y si en el ejercicio, digamos que tenemos, no tengo en el, digamos, no tenemos ni el menor, x menor igual a 20 y eso. Porque es que, Pues no, o sea, si en el ejercicio no los tienen, pues no tienen en cuenta. Recuerden que en los ejercicios les aparecen dos, uno que es por extensión y otro que es por comprensión. Entonces, por comprensión, pues tienen que ver cuál es la característica que les están dando. ¿Listo? Si es por extensión, pues no pasa nada, no tendría por qué aparecer ahí la simbología menor igual. ¿Listo? Si es por extensión. Por comprensión, sí les debe aparecer algo donde nos identifique la característica del conjunto que estamos trabajando. ¿Vale? Bueno, chicos, nos alargamos un poquito, pero les quiero mostrar acá. Voy a ingresar acá. Ahorita una estudiante me decía que cómo hacíamos para ubicar en GeoGebra. Listo, en GeoGebra hay un video, pero les voy a explicar. Ustedes pueden buscar GeoGebra directamente desde su computador. Vamos a ir a GeoGebra clásico. Listo, esto les va a quedar grabado, entonces préstenme atención y después ustedes lo realizan. Entonces, por ejemplo, ustedes van a GeoGebra clásico. Aquí ya les aparece la recta numérica. Bueno, más que la recta numérica nos aparece aquí ya el plano cartesiano. Como nosotros vamos a trabajar solamente en la recta numérica, entonces le podemos dar indicaciones donde me dice mostrar ejes, mostrar visible cuadrícula. Bueno, entonces vamos a identificar. Ay, espérame que yo la vez pasada lo hice, pero no me acuerdo. Sí. Mostrar cuadrícula visible, entonces le voy a decir que sin cuadrícula, si lo podemos dejar sin cuadrícula, y vamos a utilizar, ay, es que yo no recuerdo cómo fue que la vez pasada lo hicimos. Aquí, sí, aquí donde dice vista gráfica. Es en vista gráfica, entonces seleccionamos acá donde dice mostrar ejes, o sea, que aparecen los dos ejes. Me voy a ir por el eje Y y le voy a decir que lo quito, ¿sí? Entonces ya me queda, entonces aquí aparecen los tres ejes, ¿cierto? Básico, eje X, eje Y y cuadrícula. Entonces ya la cuadrícula la quité y voy a quitar también el eje Y. ¿Listo? Entonces me quedaría solamente el eje X. Entonces acá en esta parte me quedaría, ¿sí? Me quedaría solamente la recta numérica. Supongamos que en el ejercicio me están dando, bueno, puedo, acá en la parte inferior derecha aparece zoom, entonces puedo acercar o puedo alejar. ¿Listo? Si yo lo quiero mover, o sea, si yo hago esto, si yo simplemente en mi mouse
muevo en la bolita que me aparece en el mouse, me va a acercar y me va a alejar. Si yo quiero moverlo dentro del plano, hacer este movimiento, selecciono con clic izquierdo y hago el movimiento. ¿Listo? Y voy a seleccionar. Entonces, acá ustedes lo van a seleccionar. No hay una herramienta exacta donde me diga acá, ah, no, es que, por ejemplo, voy a seleccionar los números primos entre, bueno, aquí lo que vamos a hacer es graficar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos en la parte izquierda donde aparece el punto. Entonces, seleccionamos aquí punto y vamos a seleccionar. Entonces, por ejemplo, en mi ejercicio dice que son los números pares del 0, del 1 al 5, por ejemplo, del 1 al 5. Entonces aquí seleccionaría que son los números pares del 1 al 5. Entonces, ¿cuáles son esos números? Pues simplemente el 2 y el 4. ¿Sí? Como la expresión, bueno, podríamos seleccionar em, simbología acá, donde me aparece una A igual y una línea horizontal. Eso se llama un deslizador, me da la opción de texto. Entonces, anexo, doy la opción de texto, doy clic izquierdo sobre la pantalla y automáticamente aquí me va a aparecer un espacio para escribir y en la parte inferior me aparece también como un tablero de apoyo de GeoGebra. Ustedes pueden escribir directamente desde su computador o pueden hacerlo desde el tablero. Las dos formas están bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar el tablero. Selecciono mi conjunto mayúscula A, vuelvo a seleccionar acá. Aquí sí deben cacharrearle un poquito como a todo lo que hay en el tablero para que encontremos dónde están los números, para que encontremos dónde están las letras, ¿sí? O como les digo, lo pueden hacer desde su computador. Entonces acá igual. Y vamos a seleccionar, entonces aquí, bueno, eso sí lo voy a escribir en el computador para agilizar un poco. En el computador no tenemos, por ejemplo, el pertenece, pero acá en el tablero sí lo tenemos. Entonces podríamos buscarlo. Entonces aquí tendríamos X tal que X pertenece a los números naturales, ¿cierto? Coma, y voy a referenciar. Esto me lo debe dar el ejercicio, ¿sí? Entonces acá dijimos que iba a ser un número que estuviese a un número primo. Entonces X tal que X es un número natural. Y X no, es un número par, ¿cierto? Es un número par. Y está entre 1, acá utilizo el tablero, eh, es, es menor a X y X es menor a 5. ¿Listo? Entonces, ese podría ser. Le doy a aceptar y me queda en la parte superior la expresión. Para moverla, selecciono clic izquierdo y muevo. ¿Sí? Muevo en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomarle un pantallazo a... Listo. Entonces, ya queda la expresión. ¿Qué le queremos? ¿Qué le queremos? Lo debemos seleccionar y tomarle un pantallazo y ponerlo en el documento. ¿Listo? Entonces, seleccionamos y ponemos en el documento la expresión. ¿Listo? De acuerdo a lo que nos estén pidiendo. Entonces aquí simplemente me están pidiendo un número entre 1 y 5 que sea un número par. Ahora, si a nosotros nos piden que sea un número, que es un elemento que es infinito, si es un conjunto que es infinito, espérenme, yo veo acá números por cuadrícula en el eje X. Entonces, por ejemplo, si me dicen solamente un número, solamente en dirección positiva, porque son solamente los números naturales. Entonces selecciono la opción. Entonces, otra vez, clic izquierdo, voy abajo donde dice vista gráfica, eje X, porque es el eje que estoy trabajando de la recta numérica. Selecciono acá donde dice solo dirección positiva, ¿sí? Y él automáticamente me va a borrar desde el 0 a los elementos de la izquierda. Es decir, que estaría trabajando solamente en los números naturales.
Por ejemplo, en el caso en que ustedes tengan el conjunto de números naturales, ¿sí? En este caso, pues como es infinito, ¿sí? Entonces, por más que nosotros nos movamos, pues nunca va a tener fin. Y si lo alejamos, tampoco va a tener fin. Pero le podemos poner zoom y, pues dejamos referenciada en el cardinal que es infinito el conjunto. Profe, una pregunta, disculpe. En la guía nos ¿Sí? dice que no podemos hacer pantallazos con los ejercicios. Entonces en esa sí se puede hacer. Lo que pasa es que lo que no debemos hacer de pantallazos es lo que subimos al foro, ¿sí? Porque cuando ustedes suben la foto, nosotros no podemos escribirles ahí. Ustedes suben la foto, nos toca hacer, por ejemplo, videos o enviarles audios y a veces no es tan claro. Bueno, pero en el foro, en el documento sí. En el documento hagan de cuenta cuando en la tarea pasada hicimos la tabla de verdad, que ustedes le tomaban pantallas y lo subían al documento. Entonces, en este caso, deben tomarle pantallazo a la recta numérica y la ponen en el documento. Esto así es como lo debemos hacer. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ponen sus avances, hay algunos cursos donde sí les piden que pongan solamente pantallazo, pero porque son cursos donde para evitar plagio, ¿sí? Donde es una sola pregunta para todos los estudiantes, entonces pues para evitar que alguien copie y pega, ¿sí? Pero en el caso de pensamiento lógico no, porque las 5 personas del grupo, del grupo como tal, todas tienen ejercicios diferentes. Entonces, pues si hacen plagio, pues les va a quedar mal el ejercicio. Por eso pedimos que suban el documento. Bueno, pero en este caso del ejercicio de la recta numérica sí es pantallazo. Ah, ok, gracias. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Voy a salirme de acá un momento. No sé si de pronto tengamos... Ah, ok. Bueno, ¿alguna pregunta en especial? No. Bueno. Chicos, agradecerles mucho por su tiempo. Bueno, acá como no estaba viendo las preguntas, si alguno de ustedes tiene alguna... Ah, bueno, Juan David. Hola, Juan David, te escucho. Hola, profe. Quería que de pronto tú me explicaras cómo se debe hacer el video explicando el punto 1. Una Ah, explicación breve. bueno. Espérame, yo pienso en el ejercicio. Espérame, yo busco en la rúbrica si la explicación es del punto 1, que sí sé que hay una explicación. Bueno, hagamos una cosa. Para Sí, que el profe, del efecto del ejercicio número ejercicio... 1. ¿Sí? ¿Es del 1? Ah, ok. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. El ejercicio número 1. Acá está. Ok, el ejercicio número 1 es un ejercicio similar a este, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Como es un ejercicio, chicos, deben ser videos cortos, tampoco necesitamos pues un video tan largo, ¿no? Ustedes en este ya no tienen que hacer presentación personal en inglés, simplemente, bueno, por ejemplo, buenos días. A continuación voy a explicar el ejercicio A de la tarea número 3. El ejercicio tiene dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, uno dado por extensión y otro por comprensión. Y vamos a determinar su cardinal, la clase de conjunto. Y si es por extensión, vamos a determinar cuáles son los elementos de ese conjunto. Entonces, el conjunto B es dado por los números 5, 6, ¿sí? Y el conjunto por comprensión lo vamos a identificar dado que son números impares, están entre el número 5 y el número 21 o el número 23. Podemos escribirlo. Recuerden que existen varias formas de escribirlo. Pueden ser, por ejemplo, menor o menor igual. Entonces, para efectos del ejercicio, el que ustedes quieran. Con uno que escriban está bien. Quedaría B es igual a X, tal que X es impar. Y 5 es menor o igual a X menor a 23. Es decir, que X, que es el número impar, debe estar en el intervalo entre 5 y 23. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ustedes mostrar su ejercicio en GeoGebra. Entonces, a continuación, podemos presenciar el ejercicio en GeoGebra y determinamos que existen 2 elementos, 5 elementos, bueno, los elementos del conjunto, que sería el cardinal, y como el conjunto tiene una cantidad limitada de elementos, es un conjunto finito. Ya,
En el siguiente ejercicio, que es un conjunto por comprensión, donde me dice que A es igual a X, que pertenece a un número natural, bueno, pueden leer el enunciado y referencian otra vez la recta numérica en GeoGebra. Entonces aquí vemos la recta, ya para ese momento podrían ustedes tener GeoGebra, o sea, no es necesariamente que hagan el ejercicio en GeoGebra a medida que van haciendo la explicación, sino que ya lo tengan porque el video debe ser muy corto, pero lo pueden explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos dos elementos que están referenciados con los puntos y se devuelven. Y su cardinal es 3 y como es un conjunto limitado, pues es un conjunto finito. Ya. ¿Sí? Entonces tampoco necesitamos, como les digo, que sea algo extremadamente largo, no. Que hagan el ejercicio en GeoGebra en el transcurso de la explicación tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque GeoGebra, primero porque hay muchos de nosotros, muchos del curso que de pronto no manejan mucho GeoGebra y les va a tomar mucho tiempo. Y segundo, porque necesitamos es la explicación, no tanto el manejo de GeoGebra, sino que ustedes entiendan cómo funciona la recta numérica a partir de la gráfica de la recta numérica. Bueno, y para ello apoyarse pues en GeoGebra. ¿Listo, Juan David? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, antes de responder las dudas, que veo manitos levantadas, voy a hacer lo siguiente. Voy a finalizar la grabación, ¿listo? Para las personas que necesiten verla, no nos quede tan larga. ¿Vale? Entonces, denme un momento y finalizamos. Listo, entonces veo acá